me siente PNL para que es del Grupo Parlamentario Popular, sobre la apertura de la tumba de Fernando Guanarteme y la recuperación de los restos. Saludamos a los miembros de la Asociación Cívica Cultural La Solana, que han tenido La Solana del Plátano, que han tenido a bien acompañarnos en esta sesión. Para la defensa, señora Luzardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, antes de comenzar mi intervención, me gustaría dar la bienvenida a esta Cámara en nombre del Grupo Popular y del resto de los grupos parlamentarios a los miembros de la Asociación Cívico-Cultural La Solana El Plátano, con don Alfredo Chambán a su cabeza, que hoy nos visitan y que son los responsables, el germen, diría, de la proposición no de ley que vamos a debatir y espero que prospere con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Una iniciativa que, en síntesis, pretende poner en marcha la maquinaria administrativa para conseguir que los restos mortales del que es considerado el último monarca aborigen de Gran Canaria puedan descansar definitivamente en la tierra que le vio nacer. Como todos ustedes ya saben, estamos hablando de don Fernando Guanarteme. En la primera mitad del siglo XV, entre 1420 y 1442, nace Tenesor Semidán, que durante la conquista castellana de la isla de Gran Canaria sería Guanarteme del reino de Galda. En febrero de 1482 es hecho prisionero con 4 de sus guaires por las tropas del conquistador Pedro de Vera, quien decide enviarlo inmediatamente a la corte castellana para atestiguar su triunfo y el progreso de la actividad militar en la isla. Al llegar a la residencia de los Reyes Católicos, el guerrero canario es bautizado y se convierte al catolicismo, tomando como nombre Fernando, en honor de su padrino el rey, Fernando el Católico. Nace así Fernando Guanarteme. Un Fernando Guanarteme que en octubre de ese mismo año regresa a la isla, donde permanece hasta que concluye la conquista de Gran Canaria a mediados de 1483. Tras el fin del conflicto, Alonso Fernández de Lugo consigue que Fernando Guanarteme y otros principales le acompañen a la conquista de La Palma y Tenerife, isla en la que se fija y donde fallecerá a la edad de los 70 años. En principio recibió cristiana sepultura en la iglesia vieja de la Concepción de la Laguna. Posteriormente sus restos fueron trasladados a la ermita de San Cristóbal, donde han permanecido durante más de 5 siglos. En las 2 últimas décadas muchas han sido las voces Gran Canaria, desde particulares, instituciones privadas y públicas, que se han interesado por el traslado de los restos de Fernando Guanarteme a su localidad natal. Una demanda que, como podrían apreciar sus señorías, cuenta con una gran tradición, si bien nunca se ha podido culminar los pasos necesarios para conseguirlo. Ya en el año 1967 hubo un primer intento impulsado por el arqueólogo Celso Martín de Guzmán, que ya manifestó al entonces obispo de Tenerife, Domingo Pérez, que es de justicia histórica que los restos de Guanarteme descansen en la bizarra tierra que le vio nacer. Más adelante, ya en el 2008, y para facilitar todo este movimiento en torno a la posible repatriación de sus restos, el líder aborigen fue nombrado por el Ayuntamiento de Galda hijo predilecto a título póstumo. A finales de ese año, el Teatro Municipal de Galda acogió el acto institucional de entrega de ese título, que fue recibido por el entonces presidente del Instituto Canario de Estudios Históricos, rey Fernando Guanarteme, y reconocido historiador Antonio Bettencourt. Fue precisamente el citado instituto quien propuso al Ayuntamiento de Galda ese nombramiento, respaldado por más de 1000 firmas de vecinos, colectivos, agrupaciones y diferentes instituciones. Un nombramiento que, en palabras del responsable por aquellos años de instituto, respondía a un clamor popular que viene a demostrar el agradecimiento y el respaldo a esta concesión por parte de la ciudadanía galdense y Gran Canaria. Para el alcalde de Galda, Teodoro Sosa, con esta distinción se reconocía la dimensión histórica de la figura de Fernando Guanarteme, por encima de la polémica que ha generado desde hace años la controvertida figura del que fuera último monarca gran canario. Más recientemente, en el año 2013, el Cabildo Insular de Gran Canaria dirigió un escrito al obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez, interesándose por su opinión respecto al posible traslado desde Tenerife a su isla natal de los restos de este personaje de singular valor histórico y natural de esta isla.
Finalmente, hace apenas unos meses, la Asociación Cívico-Cultural La Solana El Plátano presentó en el Registro General de esta Cámara un escrito en el que solicitaba la intercesión del Parlamento para iniciar las gestiones que condujeran al traslado de los restos del rey Fernando Guanarteme a Gran Canaria, con el fin de permitir que la gente de la isla pudiéramos rendirle a perpetuidad los honores que merece. Y este escrito, señoría, es el germen de esta iniciativa, que espero se convierta en la iniciativa de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara. Se trata, como ya avancé al comienzo de mi intervención, de pedir al Gobierno de Canarias que asuma y lidere esta histórica petición. Como primera gestión, queremos que el Gobierno sondee el parecer del Obispado para luego, si es el caso, continuar con los trámites oportunos que establece la Ley Canaria de Patrimonio Histórico. Conviene que tengamos en cuenta, señoras y señores diputados, que en el marco de lo establecido en el artículo 46 y 148 de la Constitución Española, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del artículo 30.9 de su Estatuto de Autonomía, ostenta la competencia exclusiva en las materias de cultura y patrimonio histórico-artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico. Unas competencias recogidas en la Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias y su posterior modificación parcial en el año 2015 que obliga a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma a, entre otras cosas, coordinar y fomentar la colaboración entre las distintas administraciones implicadas por razón de la materia o del territorio en la tutela y gestión del patrimonio histórico canario. A grandes rasgos, las líneas de trabajo cuyo desarrollo planteamos son la apertura de la tumba, la recuperación de los restos óseos que allí se encuentren para su posterior identificación y, finalmente, buscar las fórmulas más adecuadas para así se autorizase trasladarlos a Gran Canaria. Somos conscientes, señorías, que localizar el cuerpo del monarca prehispánico no es tarea sencilla. Los años transcurridos y las remodelaciones que ha habido en la ermita de San Cristóbal no lo pondrán fácil, pero creo, sinceramente, que debemos intentarlo. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular, en nombre de la Asociación Cívico-Cultural La Solana El Plátano y de los miles de Gran Canarios que respaldan y han respaldado esta petición, cuenta con su apoyo y cuenta con la voluntad del Gobierno de Canarias para sacar adelante esta empresa y permitir que Fernando Guanarteme, como reza el escrito de la asociación, pueda recibir el definitivo homenaje que los hijos de Gran Canaria desean dedicarle a perpetuidad. Y finalizo también agradeciéndole en nombre de la Asociación Cívico-Cultural La Solana, que me lo han hecho saber, que también demos las gracias a la isla de Tenerife por la acogida y la custodia de los restos de Fernando Guanarteme en la ermita de San Cristóbal de la Laguna durante todos estos siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Luzardo. Señorías, esta PNL ha recibido tres enmiendas, digamos. Una enmienda presentada conjuntamente por el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista, con fecha 9 de mayo, que tengo que comentarles que ha sido inadmitida a trámite por extemporánea, por cuanto que el plazo venció el 23 de febrero a las 9 de la mañana. Otra que presentó también el 10 de mayo el Grupo Podemos, que por las mismas razones ha sido inadmitida por extemporánea, porque el plazo, como digo, ya había vencido. Sin embargo, sí fue admitida la que ya viene, que presentaron en su momento, que está viva, porque les recuerdo que esta es una PNL que ya fue presentada y que viene de atrás. Por tanto, sí que es absolutamente válida la enmienda presentada por el Grupo Podemos con fecha del 26 de febrero y, por tanto, para su defensa tiene la palabra el señor Denis, por tiempo de 5 minutos. Señora presidenta, señorías, dos cosas de entrada. En primer lugar, nosotros consideramos que esta propuesta que trae hoy aquí el Grupo Partido Popular tenía que haberse contextualizado, es decir, ustedes la presentaron en febrero, la aplazaron por distintas circunstancias, pero es que desde febrero hasta ahora las cosas han cambiado y efectivamente el Gobierno está caminando. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Y en ese sentido, pues defiendo la posición de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Es decir, que esto ya se está haciendo. Con lo cual es un poco redundante, pero bueno, estamos otra vez en este debate. En segundo lugar, quisiera decir que también nos gustaría
que el PP se preocupara también de la exhumación de los restos humanos, de la memoria histórica de nuestros muertos de la guerra civil, porque se hace hincapié en los restos humanos de Tenesor, Semidán, y claro, cuando alguna asociación de la memoria histórica le solicita a sus ayuntamientos y corporaciones que se exhuman sus cadáveres de personas que hoy están padeciendo este dolor, pues también nos gustaría que la actitud fuera la misma. Son cadáveres al fin y al cabo, y a todos nos duelen también nuestros muertos. Nosotros la propuesta que planteamos en febrero y que planteamos ahora en estos momentos tiene que ver fundamentalmente, señorías, desde el punto de vista científico. Es decir, no se puede decir en esta proposición, que nosotros vamos a apoyar, que se excabe la tumba. En primer lugar, lo que se ha planteado, y me consta porque mis colegas universitarios están ya en la tarea y en la dirección general de Patrimonio Cultural ha puesto ya unas personas encargadas y están trabajando en este sentido. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio de los avatares por lo que ha vivido esta ermita, donde supuestamente está enterrado en los restos de Tenesor Semidán. Una vez se hagan estos estudios, es decir, ver qué avatares, porque ha sufrido bastantes remodelaciones, y luego ver lo de la tumba, vamos a ver, la lápida que está ahí puesta fue conmemorativa, no es que ahí haya una tumba. Entonces, una vez se haya hecho ese estudio de documentación que se está haciendo, insisto, ya se está haciendo, hay una persona trabajando en este sentido, se verá si hay indicios de que supuestamente puede haber una tumba y el resto. En segundo lugar, este proyecto en el que está ya la gente trabajando, insisto, tiene una segunda fase con estudios ya técnicos, profesiones geofísicas, georradar, para ver si efectivamente hay restos humanos o hay algún tipo de estructura de tumba. Una vez se cubra esta segunda fase y haya indicios, pues se va a tiro bello. Entonces ya se empezará a excavar, no se va a destruir la ermita. Por eso nosotros presentamos esta enmienda, que entiendo que nos la tienen que aceptar, porque además es lo que se está haciendo, ¿no? La enmienda, pues eso, ¿no? El estudio que se está haciendo, porque además está dentro de un proyecto que la Dirección General de Patrimonio, creo yo, hizo con bastante tino. Está enmarcado dentro de un proyecto más global sobre el contacto entre culturas, ¿no? Y entonces ahí hay una parte que se dedica a esta cuestión. Y luego, en tercer lugar, y ya nosotros no entramos en este asunto, ¿no? Pues bueno, ¿dónde se entierra? Nosotros admitimos la proposición de ustedes, aunque la verdad que me parece que en todo caso hubiéramos tenido que preguntarle a don Tenesor Semidán dónde quería ser enterrado. Pero bueno, no entramos en ese tema. Si ustedes consideran que está mejor en Galdar o a Galdar, pues nosotros lo apoyamos. De todas formas, Guanarteme teme, y nosotros también, el grupo de Podemos, teme que esto sea una nueva lectura del pleito insular. A nosotros lo que no nos gustaría, y nos tememos que, en fin, pudiera ser así, esperemos que no, que un hecho histórico, una interpretación que se hace de la historia, como puede haber muchas interpretaciones, se utilice para el enfrentamiento entre los canarios y las Canarias, entre hermanos. Nos gustaría que esto, por favor, y se lo digo a la asociación que está aquí presente, de la Solana del Plátano, al Partido Popular y a todos los diputados y diputadas de esta Cámara, no sea esto otra nueva lectura del pleito insular de Canarias. Simplemente esto es una cuestión histórica, es una cuestión técnica donde están trabajando no solamente equipos de arqueólogos de la Universidad de La Laguna, sino también personas muy formadas, muy profesionales de algunas instituciones de Gran Canaria. En fin, se quede donde se quede, pues definitivamente que no contribuya esto a otra nueva versión del enfrentamiento entre los canarios. Por lo tanto, esperemos que ustedes nos apoyen estas dos propuestas y apoyaremos en todo caso esta propuesta. Gracias. Gracias, señor Beni. Señorías, continuamos ahora con la fijación del resto. Para fijar posición respecto a la enmienda. Gracias, señora Navarro, tiene razón. Sí, señora Luzardo. Presidenta, gracias, señora presidenta. La verdad que yo no pensé que fuera a sacar ninguna versión en relación a Guanarteme teme ni al pleito insular, porque he sido muy respetuosa. No, es que no, señora Luzardo, usted quiere pedir alusiones, usted me pide alusiones, pero lo que no. Pero entonces hagamos las cosas bien. Es decir, vamos a ver, cuando yo le pide, como el resto de los grupos, sabes que hago lo mismo. Fijar posición, no reabrir el debate. Otra cosa es que usted o su grupo entienda que ha sido aludido y usted entonces la pide y la presidencia lo considerará o no. Entonces, yo le ruego que fije posición, y si le parece, sí. El orden me da igual, pero diga lo que va a hacer. Le pido precisamente por lo que acaba de decir, por la alusión.
Vamos a ver, yo... Alusiones, dígame por qué, para justificar las alusiones, Hombre, señora nos ha Nava. atacado del pleito insular y de Guanarteme que me parece que es de verdad un asunto que no deberían haber tratado en esos términos, porque parece muy peyorativo. Tiene un minuto, señora. Me parece muy peyorativo. Hemos sido rigurosos. Nosotros lo que hemos hecho, el Grupo Parlamentario Popular, es hacernos eco de una iniciativa que llevan años presentando la Asociación Cívico. Si usted no les conoce, yo les conozco, son personas serias, son historiadores y llevan tiempo haciendo una defensa exquisita y respetuosa, y lo que están intentando y estamos intentando es que el Gobierno de Canarias, efectivamente con la Ley de Patrimonio Histórico en la mano, intente averiguar si están o no, y si están los restos, que puedan ir a reposar en el municipio de Galda, en la isla de Gran Canaria, con los honores que se merece. Hemos sido muy exquisitos y la verdad me parece que ustedes últimamente, ayer pasó exactamente lo mismo, o sea, deberían ser mucho más rigurosos cuando están en esta Cámara con los asuntos que estamos tratando. Estamos hablando de un hecho histórico. Y punto. Y ahora hemos consensuado ya, y termino para ya decirle que con el Grupo Socialista ha presentado también, o ha presentado una enmienda impose y la vamos a admitir. Y le rogaría que fueran escrupulosos y exquisitos. Y por favor, el pleito insular lo dejamos que ya pasó, ya pasó. Estamos en el siglo XXI. Muchas gracias. Entiendo que ha hecho la fijación, señor Denis, le doy la palabra a usted ahora. Entiendo que ha hecho también la fijación de posiciones al tiempo. Le he entendido que sí a la del Grupo Socialista y Nacional. A ver, el grupo, sí, a la del Grupo Nacionalista y Socialista que todavía no la ha hecho. Ahora la hacemos, es que me está liando. Y ahora, respecto a la enmienda presentada de Podemos, entiendo que también la admite. Bien, señor Denis, un minuto también. Sí, señoría, yo creo que nosotros hemos dado muestras de rigurosidad, porque nosotros hemos contactado con los equipos de arqueólogos que están trabajando. Somos científicos, nuestra intervención precisamente va en la dirección que apuntaba a este tema, es decir, somos respetuosos. Y hacer alusión, nosotros lo que hemos dicho que el Grupo Podemos teme que esto sea una nueva lectura del pleito insular, y estamos diciendo que este pueblo no se merece esto. Simplemente hemos sido rigurosos, científicos y además respetuosos. Gracias, señor Denis. Seguimos ahora con el resto de grupos, señorías. Ahora le tocaría al Grupo Mixto para fijar posición. Ramos Chinea. Señor Ramos Chinea. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos los presentes. Tratamos en esta PNL la conveniencia de localizar, identificar y trasladar los restos de Fernando de Guanarteme, o Tenesor Semidán, según se use su nombre castellano o aborigen, de su lugar de enterramiento en La Laguna al lugar de su nacimiento en Galder, una figura histórica de nuestras islas, que siempre estuvo rodeado de controversia ya en su vida como en su muerte. Están los detractores que dicen que se rindió y colaboró con la conquista de La Palma y de Tenerife, y los que lo defienden como el Guanarteme, que supo proteger a su gente de un conflicto innecesario. Incluso hay cronistas que dicen que murió envenenado y otros de una enfermedad. Se discutió incluso si estaban sus restos en la Vieja Concepción o en la ermita de San Cristóbal, y se ha intentado el traslado de sus restos en otras ocasiones, hasta el debate que nos trae hoy aquí, 519 años después de su muerte. Por supuesto, si nos ponemos de acuerdo también en que murió en 1497. Por supuesto, los intereses subyacentes, ya sean insulares, históricos, religiosos, incluso turísticos, no se nos escapan. Y he estudiado las vías por las que se pide el traslado, y la verdad que nos preocupa el uso de la ley de la memoria histórica y el gasto que vayamos a ocasionar cuando hay todavía tantos muertos de etapas históricas más recientes, que tienen familiares que aún esperan por ellos. Pero eso es otro asunto más importante que todavía debemos impulsar. Además de que el gasto no se limita a levantar una lápida y comparar ADN con algún pariente vivo más de 5 siglos después, algo científicamente improbable, en opinión de expertos. Si realmente quisiéramos ser exactos en llevar los restos de Fernando de Guanarteme a Galdar y no en tener cualquier resto, tendríamos que saber que la primitiva iglesia de la Concepción, donde fue enterrado, fue reubicada en 1511. Luego, en el siglo XVIII, con el nuevo trazado de la Plaza de la Milagrosa, gran parte de ella es demolida y prácticamente reconstruida, dejando osarios y tumbas fuera de la iglesia. Se procedió a principios del siglo XX a recuperar el edificio religioso y se puso una placa donde supuestamente estaba enterrado don Fernando,
en 1967, no se encontraron sus restos en dicha tumba. La búsqueda real conllevaría el levantamiento del piso de todo el oratorio y de la plazuela anexa, lo que sería sin duda de importancia arqueológica para la laguna, pero un auténtico puzzle descubrir mediante trazas genéticas cuál de los restos de las personas enterradas ahí durante siglos es nuestro ilustre don Fernando. Tenemos entendido que después de aplazar esta proposición no de ley, en marzo se comenzó por el Gobierno el estudio y la posibilidad de buscar estos restos. Ojalá se encuentren. Así que apoyamos que se continúen con estos trabajos y apoyaremos esta proposición no de ley. Señor Ramos Chinea. Continuamos por el Grupo de Nueva Canarias. Señor Campos. Señora presidenta, decir de antemano que el Nueva Canarias va a apoyar los términos de la PNL que se ha transado. Felicitar, por tanto, también tanto al grupo que ha presentado la PNL como a los que han intentado llegar a un acuerdo para que esto sea realidad. Y, sobre todo, felicitar, porque aunque el Partido Popular ha sido quien lo ha traído a este pleno, la iniciativa corresponde a una iniciativa ciudadana. Y hablábamos ayer de regeneración democrática y esto forma parte quizás de eso, traer al Parlamento inquietudes y aspectos fundamentales para distintos colectivos. Yo no voy a entrar en disyuntivas sobre mi opinión personal de Fernando Buenarteme, decir que tengo mejor opinión de Tenesor Semidán, que aunque es cierto que es la misma persona, desde mi punto de vista representa valores distintos. Para aclararnos, soy de Santa Lucía, allí está la fortaleza de Ancite, y decir que soy más ventejuista que fernandista. Pero lo que sí es cierto es que este tema viene a poner de relieve algo muy importante, que supera incluso lo que estamos hablando hoy, y es el escaso conocimiento de nuestra historia prehispánica, el escaso valor que le hemos dado. Lo que hoy estamos debatiendo aquí, probablemente en otros lugares, este debate no existiría, porque se habría tenido en cuenta, se habrían desarrollado estos trabajos y se hubiera puesto en valor su cultura, su historia, sus personajes. De todas formas, también me van a permitir, una de las cosas que primero o que más me sorprendieron cuando entré por primera vez hace unos meses a este Parlamento fueron precisamente esos dos frescos que tenemos ahí. No los entendía, no los compartía. Ver cómo dos frescos en el lugar donde se representa la soberanía de la ciudadanía de Canarias, precisamente lo que preside es la rendición de los canarios y canarias de aquella época a la corona de Castilla y más lamentable aún, si me apuran, la entrega precisamente en la rendición final de las princesas Guayarmina y Masaquera. No obstante, volviendo al término, al sentido de la moción, la vamos a apoyar, como decíamos, y exigir que, efectivamente, si se descubrieran los restos, científicamente se demostraran que son los de Fernando Buenarteme, volvieran a su ciudad de origen, Gáldar, donde se le declaró hijo predilecto hace ya algunos años, precisamente uno de los elementos que propició que se dieran los primeros pasos para discutir lo que hoy estamos aquí, lo que el Gobierno hace bien poco ha puesto en marcha. Muchas gracias, señor Campos. Por el Grupo Socialista, señor Alemán. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a todos a este Parlamento. Parece que no conocemos muchos detalles acerca de la vida y la muerte de Fernando Buenarteme, ese aristócrata indígena de Gran Canaria que ha pasado a la historia como el último rey de su isla natal, de Gran Canaria. Dice el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que no se han conservado el testamento, no se han conservado los libros sacramentales, que nos permitan conocer cuáles fueron sus últimas voluntades, las de don Fernando de Gáldar, ni establecer fecha de su muerte y el lugar preciso donde su cadáver fue sepultado. Casi con absoluta seguridad, el cuerpo de Fernando Buenarteme sí recibe sepultura inicial en la primitiva iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Esta primera iglesia se demuele, a partir de 1511 se construye la actual parroquia de la Concepción y, con suerte, en ese momento se reubicarían los restos mortales recuperados. La ermita de San Cristóbal fue objeto de sucesivas reformas desde el mismo momento de su erección, siendo reedificada a finales del siglo XVIII. En función de estos antecedentes y de muchos más, se impulsa un proyecto para intentar localizar y recuperar los restos de Fernando Buenarteme, proyecto encargado a Jorge Honrubia y a Juan Francisco Navarro para iniciar los trabajos con el fin de determinar dónde reposan efectivamente estos restos mortales. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el Parlamento no debe posicionarse en un asunto de carácter científico que está en proceso y además está esperando resultados, pero hacemos la excepción
Y junto con el Grupo Nacionalista Canario hemos trabajado una enmienda cuyo texto tienen en su poder los servicios de la Cámara y que hemos redactado de este modo, una enmienda de sustitución que viene a decir, primero, a seguir con el proyecto encargado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, impulsado por la Asociación Cívica La Solana El Plátano, en los servicios de la Cámara me falta el artículo determinado él, para determinar dónde reposan los restos mortales de Fernando Guanarteme y dos, si finalmente son localizados e identificados científicamente los restos mortales de Fernando Guanarteme, proceder a su traslado a Gran Canaria, su isla natal. Esperando que esta enmienda in voce pues tenga la aprobación de la señoría, pues sin más, les agradezco la atención. Muchas gracias, señor Alemán. Entiendo que esta enmienda in voce es aceptada. Vale, por asentimiento, señoría. Y por el Grupo Nacionalista, señor Rodríguez. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El traslado de los restos de Penesor Semidán, conocido por los conquistadores como Fernando de Guanarteme o de Agaldar, desde la ermita de San Cristóbal de la Laguna a su municipio natal en Galdar, Gran Canaria, ha sido objeto de debate durante años. Una demanda histórica que requiere una serie de pasos antes de materializarse, como, por ejemplo, el de localizar y confirmar que sus restos mortales yacen en la ermita de San Cristóbal, tal como apuntan algunos estudios. Como decía, este ha sido un debate que ha trascendido a otras administraciones, como al propio Cabildo de Gran Canaria, que remitió en el año 2013 a la diócesis nivariense un comunicado para conocer su parecer en relación a la apertura de la tumba y así poder comenzar los pertinentes estudios y el inicio del expediente para el traslado de los restos. Cabe preguntarse a dónde llegaron los trámites iniciados entonces por el Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente en ese momento, el señor Bravo de Laguna, se comprometió a que la máxima institución de la isla se haría cargo de todo el procedimiento. Anteriormente me consta que también otras instituciones, como el Ayuntamiento de Galdar, también mostraron su interés para que se lleve a cabo el traslado de los restos de Fernando de Agaldar, que todos los estudios apuntan, falleció en 1497, poco después de la conquista de Tenerife, y fue sepultado inicialmente en la primera iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, como ya han dicho el resto de portavoces, hasta su demolición, que conllevó el traslado a la cercana ermita de San Cristóbal, que también ha sido objeto de numerosas reformas, lo que sin duda podría dificultar las labores de localización, que desde luego, como también han dicho el resto de portavoces, no será tarea sencilla. Sin embargo, me consta que el Gobierno de Canarias ya ha dado los primeros pasos para el estudio y recuperación de los restos de Fernando Guanarteme, a través de un proyecto de recopilación y compulsa documental en diferentes archivos y de la ejecución de un estudio histórico-arqueológico integral de la ermita de San Cristóbal. Ese estudio ha sido encargado a los profesores Jorge Onrubia y Juan Francisco Navarro, por lo que, como ya ha adelantado la señora Alemán, nuestros grupos, el Socialista y Nacionalista Canario, han propuesto una enmienda a esta PNL, instando al Ejecutivo Canario a continuar con el citado proyecto y a proceder al traslado a Gran Canaria de los restos de Fernando Guanarteme, si finalmente son localizados e identificados de manera científica, atendiendo al sentido común. Uno no es de donde muere, sino donde nace. Y Fernando Guanarteme, no cabe duda, que es parte de la historia vital del municipio de Galdar y de Gran Canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señorías, antes de proceder a la votación, recordarle cómo queda. También me indican los servicios de la Cámara, para darle más coherencia a las enmiendas, en una labor a veces equilibrista. Sería el punto primero presentado por la diputada Alemán, seguiría el punto segundo y tercero con las enmiendas de Podemos y el cuarto sería el segundo a la señora Alemán, para darle coherencia al texto. ¿Le parece, señoría? Vamos a votar y ruego que entren ya todas sus señorías. Señorías, vamos a votar, no sin antes también recordarles, señorías,
que, como establece el artículo 65 del reglamento, los diputados deben ocupar siempre el mismo escaño a lo largo de toda la sesión, para cumplir con el reglamento. Son tan amables. Vamos a votar, señorías. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 47 síes, ninguno y ninguna abstención. Por tanto, queda aprobada por unanimidad esta PNL sobre la recuperación de los restos de Fernando Guan Arteme. Muchas gracias. Señorías, continuamos.